Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es el lunes 25 de mayo de 2026, la última semana de este quinto mes del año que corre a pasos acelerados, sobre todo en materia informativa. Hoy hay mucha información que le queremos compartir de todo tipo, nacional, internacional y otras cositas por ahí que ya le comentaremos. Por lo pronto, comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum descarta una imputación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Afirmó que el citatorio que se le envió a la gobernadora solo es parte de una investigación abierta por la FGR. La presidenta Claudia Sheinbaum continúa siendo de las mandatarias mejor evaluadas con alrededor del 70% de respaldo, a pesar, según señaló, de la ofensiva mediática en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana para vincular a personas investigadoras que viven en el extranjero con instituciones académicas del país. Integrantes de la CENTE intentaron ingresar este lunes al Zócalo de la Ciudad de México como parte de sus acciones para pedir la abrogación de la ley del ISSSTE del año 2007 y de la reforma educativa, por lo que elementos de la policía capitalina los dispersaron con gases lacrimógenos. En el primer trimestre del año, la inversión extranjera directa en México alcanzó un nuevo máximo histórico, con más de 23.500 millones de dólares. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. To heaven, and when she gets there, she knows if the stars are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall. Led Zeppelin, con una de sus canciones más icónicas, Stairway to Heaven, escalera al cielo. Vale la pena recordar que aún en momentos aciagos como los que viven en Estados Unidos, que enfrentan una situación de emergencia por la decisión de su presidente Donald Trump de mantener la ofensiva militar en Irán, pues su economía no camina de la mejor forma. Trump ya ha tomado previsiones desesperadas, se dio cuenta de lo que había hecho con este capricho de atacar a Irán sin mediar ninguna investigación y sobre todo una investigación de inteligencia que no le mintiera, que le dijera las cosas con claridad y sobre todo su decisión de apoyar a su compinche, a el genocida Benjamin Netanyahu, que enredó, es lo que dicen algunos analistas republicanos, la verdad es que son igualitos, decidió apoyar a Israel en este intento genocida de quedarse con todo el territorio de Medio Oriente que no le corresponde, en este afán bíblico que tiene Netanyahu de hacer cumplir esa supuesta encomienda de que son el pueblo elegido y por lo tanto deciden quién vive, quién tiene derecho a existir o no en este planeta. Y pues bueno, pues se embarcaron Israel y Estados Unidos en esta ofensiva que tiene un costo muy alto en términos políticos, pero sobre todo económicos para Donald Trump y los estadounidenses. A pesar de ello, pues a
A quienes votaron por Donald Trump, a quienes mantienen su respaldo a este personaje, les queda siempre el recuerdo de que alguna vez un grupo de rock de los mejores de este género musical en el mundo occidental les contó que existía una escalera al cielo. If we all call a tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Do you remember laughter? Priceless. Oh, baby, 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 don't make it, gonna make you wonder. She does. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que usted tiene varias vías de contacto con el equipo de Imer Noticias. Lo puede hacer, por ejemplo, a nuestro WhatsApp 5566 31 24 27, 5566 31 24 27. Ahí nos puede enviar mensajes de audio o de texto. Nos puede enviar también mensajes, textos, fotografías, videos, lo que usted guste y mande a nuestras redes sociodigitales en internet. Imer Noticias en Facebook e Instagram, o bien @Imer_Noticias en X y en Threads, en hilos. A mí me encuentra en X, que antes se llamaba Twitter, como @ANajarNajar. Le quiero recordar también que todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios del Imer trabaja día y noche para mantenerle informada, informade en tiempo real. En la cabina del estudio C del Imer se encuentra José Luis Plasencia en la operación, Sofía Gutiérrez en la producción y en los micrófonos Alberto Nájar. Seguimos. No hay imputaciones contra Maru Campos, aclara Sheinbaum. El fin de semana, la Fiscalía General de la República informó que había enviado citatorios a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, así como al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de otras 9 personas. En este caso tendrían que ser 7 porque 2 de ellas se encuentran en Estados Unidos, a 7 personas más que han sido señaladas por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un proceso judicial que está en marcha en Nueva York. Estos citatorios son para aportar elementos que tengan sobre las 2 investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. En el primer caso, se trata de una supuesta violación a la Ley de Seguridad Nacional, después de que se supo que agentes de la CIA participaron en un supuesto operativo para desmantelar un supuesto laboratorio donde se fabricaban drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Es una investigación que lleva la Fiscalía General de la República y por eso solicitó conversar con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien emitió un mensaje en sus redes sociodigitales para acusar una supuesta persecución política en su contra. En el otro caso, también se envió un citatorio por la investigación que lleva a cabo Estados Unidos y de la cual la Fiscalía General de la República también ha iniciado sus propias pesquisas. De estas 2 citatorios, estos citatorios que se dieron a conocer el fin de semana, no tienen fines políticos. Según ha señalado el Gobierno de México, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado este domingo donde puntualiza de qué se trata. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada. Le preguntaron sobre este tema en la conferencia de El Pueblo y dijo básicamente que se trata de entrevistas
que forman parte de estos procesos de investigación. No hay imputaciones judiciales hasta el momento en ninguno de estos casos. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Entre muchas investigaciones, la Fiscalía tiene 2 investigaciones. Una, el caso de Chihuahua, de la presencia de 2 agentes, de más agentes extranjeros, pero 2 de ellos que lamentablemente fallecieron en un operativo, no sabemos muy bien. Ya la Fiscalía tendrá que explicar, en una visita, digamos, a un laboratorio hasta donde sabemos, y ha entrevistado a varios de la Fiscalía de Chihuahua, en fin. Por lo que hemos visto, pues tiene varias entrevistas. Y como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista. No quiere decir que que esté imputada de algún tema, sino sencillamente, por lo que informó la Fiscalía, fue llamada a una entrevista. Y también, entre otros muchos casos, está el caso de Sinaloa, que debido a la solicitud de detención urgente con fines de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 mexicanos, pues también abrió una investigación y está llamando también a entrevistas, entre ellos al gobernador con licencia de Sinaloa, al senador, al que fue también o que está con licencia de la presidencia municipal de Culiacán y otros. Hay otros 2 que se entregaron. Entonces, pues es parte de las investigaciones que hace la Fiscalía. Por eso yo dije, son procedimientos. No hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, a nadie, sino sencillamente entrevistas. Son entrevistas en algunos casos, pues ya después el Ministerio Público va a definir qué sucede con estas entrevistas. En el caso de la gobernadora en funciones, ella dijo, Maru Campos, que acude a pesar de que tiene fuero, no hay ningún impedimento judicial para que no lo haga, puesto que no existe ninguna investigación judicial en su contra, simplemente es una conversación la que se tiene. Una vez, en caso de que se encontraran irregularidades, es otra la ruta que debe seguirse en el caso de María Eugenia Campos, y esta ruta es solicitar, si fuera el caso, un juicio político ante la Cámara de Diputados para que sea sometida a este proceso, se le retire la inmunidad procesal de la cual tiene derecho como gobernadora por haber sido electa y enfrentar un proceso judicial ya como cualquier otro ciudadano. En el caso de Rubén Rocha Moya no existe este elemento porque el fuero, según se aclaró hace ya algunas semanas, la protección procesal, que es la que establece la Constitución, se refiere al cargo, no se refiere a la persona. Se da esta inmunidad procesal a quien ejerce el cargo de gobernadora o gobernador, en este caso del diputado o diputada, senador o senadora, por ejemplo, pero es al cargo. Una vez que dejan esta encomienda, la persona que ocupe su lugar pues tiene la protección porque es al cargo, y no es lo que sucede con Rubén Rocha Moya, quien al solicitar licencia, por lo tanto, no ejerce las funciones de gobernador y por ende, pues no goza de la protección procesal, de la inmunidad procesal conocida como fuero. Para este proceso, en el caso de Maru Campos, sí tendría que haber un desafuero, un proceso de juicio político. Y ya que hablamos de juicios políticos, bueno, pues hay algunos personajes, legisladores ahora, y que fueron gobernadores en algún momento, como es el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, contra quien existe un proceso de desafuero. Básicamente hay un caso que se encuentra en la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados que debe reunir todos los elementos necesarios para determinar si procede o no un juicio político. Se le retiraría a Alejandro Moreno Cárdenas, senador de la República, presidente del Partido Revolucionario Institucional, se le retiraría la protección, la inmunidad procesal y debería enfrentar las acusaciones judiciales en su contra. ¿De qué se trata estas acusaciones? Bueno, la Fiscalía General del Estado de Campeche, de donde fue gobernador,
le acusa de enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal. Se han investigado, en el caso del enriquecimiento ilícito y de su patrimonio, se han investigado el aumento que se considera desproporcionado de sus bienes, de los bienes que posee Alito Moreno, una cantidad de terrenos, de mansiones y de otras propiedades y cuentas bancarias que no corresponden con los ingresos que declaró como gobernador. La declaración patrimonial que todos los que somos servidores públicos estamos obligados a reportar, y el que tenga un ingreso y un patrimonio que supere lo que declaró en su declaración patrimonial o los ingresos que se le conocen como legales, pues es motivo de sospecha. En esta declaración patrimonial se tiene que declarar todos, se tiene que decir cuáles son los ingresos de todo tipo que se tienen, y supuestamente Alejandro Moreno Cárdenas lo hizo de esta manera, pero sus propiedades superan con mucho lo que establece en su propia declaración patrimonial. La Fiscalía de Campeche también lo ha señalado de triangulación de recursos. Es una investigación con la que se lleva a cabo junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, puesto que se ha detectado la presunta transferencia y triangulación de recursos que involucran empresas fachada y cuentas de su hermano, de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas. También la investigación que se lleva a cabo en Campeche incluyen el presunto desvío de recursos públicos durante su gestión como gobernador de esa entidad entre 2015 y 2019. Es una parte del expediente que existe en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, y por lo cual se está pendiente de desahogarse un proceso de desafuero. Sobre este tema, a la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron su opinión de el por qué la Fiscalía General de la República, que encabezaba en su momento Alejandro Gertz Manero, no envió la documentación que tiene de la investigación que lleva a cabo, no la envió a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, lo cual ha motivado que se suspenda, que se encuentre detenido el proceso de juicio político. Sobre este tema, la presidenta Sheinbaum dijo, bueno, pues hay salidas alternativas, y una de estas salidas es pues que regrese lo que se clavó, que regrese lo que se llevó Alejandro Alito Moreno. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. No conozco por qué no se envió a la Cámara de Diputados. Les puedo decir mi posición en estos casos. Mejor que regrese lo robado. No es tanto de si se detiene a una persona. Cuando se demuestra, tiene que demostrarse evidentemente un acto de corrupción, pues es mejor que se regrese lo que se robaron, desde mi punto de vista. Sin embargo, ya depende de la Fiscalía. No, se puede hacer extinción de dominio, muchas cosas, si no lo quiere regresar la persona. No necesariamente tiene que ser desaforado y llevado a juicio. Entonces, ¿para qué están los procesos como el de... No, eso es parte de los juicios. O sea, puede haber una salida alternativa, no necesariamente prisión. Entonces, son salidas alternativas. Desde mi punto de vista, aquel que se demuestra que hubo recursos ilícitos, le conviene más al pueblo de México que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo, más que tener una persona detenida y que después cuando salga goce de los recursos que se robó, como ha pasado muchas veces. Recientemente se regresaron a la esposa de un gobernador, ¿no? No recuerdo ahorita, no quiero decir algo que no sea cierto, pero se le regresaron los bienes. Entonces, si se demuestra, repito, pues que se busquen las salidas alternativas a los juicios, yo pienso. Este señalamiento surge a partir de una revelación que hizo el medio Sin Embargo, donde señalaron los colegas que encabezan este medio, Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, señalaron que la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos nunca envió la solicitud a la Cámara de Diputados para iniciar este juicio este proceso de juicio político, y por eso es que pues se mantiene este proceso en suspenso. De acuerdo con una conversación que tuvieron
la investigación que hicieron los colegas de Sin embargo, este expediente está fragmentado en la Cámara de Diputados. La presidenta Claudia Sheinbaum evitó no opinar sobre por qué no ha iniciado este proceso legal. Es un tema que le corresponde a otro poder de la República. Vamos a escucharla. No es un asunto de la presidenta, porque la presidenta tiene todo el poder del mundo y manda por todos lados. No, hay una fiscalía que hace su trabajo, hay un poder judicial que hace su trabajo y a mí me corresponde el mío, y tenemos relación con el poder legislativo cuando enviamos iniciativas para que puedan ser aprobadas. Pero son poderes autónomos. Entonces, si la fiscal considera que debe proceder, pues que proceda. ¿Qué pienso yo? Pues que mejor que se devuelva lo robado. Ese ha sido mi posicionamiento siempre. Es un caso que tiene... Por ejemplo, en el caso del cártel inmobiliario de la Benito Juárez, se le dio la oportunidad cuando era fiscal Ernestina Godoy. Hubo detenciones. Se le dio la oportunidad a algunos de que devolvieran pues lo que estaba planteado que se habían agenciado. Pisos de edificios, en fin. No fue lo suficiente y por eso no se consideró la libertad, pero eso fue lo que hizo Ernestina Godoy en su momento. En este caso, pienso yo, como presidenta, como ciudadana, que en casos de que se demuestre, que se ordene por un juez que hay conocidos casos de corrupción con pruebas, repito, imagínense, se va a la cárcel la persona, luego sale de la cárcel y se va a gozar de sus bienes que se robó, pues mejor que regrese los bienes que se robó. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de estos señalamientos, estas acusaciones judiciales que existen en contra del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien hasta este momento no ha respondido públicamente a estos señalamientos de la presidenta Sheinbaum, la invitación que se le hace pues a que regrese lo que se ha robado. Lo que se ha hecho Alejandro Moreno Cárdenas es pues tratar de cambiar la narrativa, voltear la paleta y acusar a el gobierno de México y al partido en el poder que tienen pactos criminales y han cometido irregularidades, cuando las evidencias judiciales señalan hasta ahora que estas irregularidades y presuntos delitos se encuentran en otro terreno. Pero bueno, esto forma parte de la contienda política, de la narrativa, sobre todo en los medios de comunicación comerciales, que en la medida que se acerque el año electoral, que ya inicia en septiembre próximo, inicia el periodo de elecciones de 2027, se va a intensificar en la polémica. A pesar de ello, hay noticias. Le contamos. Aumenta respaldo a Sheinbaum, pese a campañas de mentiras. Y es que en lo que va de este año se ha intensificado la ola de desinformación, de violencia, de agresiones, de insultos, de mentiras en los medios comerciales en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, y particularmente en las redes sociodigitales. Hay una televisora, TV Azteca, que se ha dedicado prácticamente a mentir todo el día, porque tiene varias emisiones informativas y tiene su barra de supuesto entretenimiento, en donde pues se señalan mentiras y manipulación sobre lo que hace el gobierno de la República. A pesar de esto, que se suma además a campañas internacionales de la derecha internacional, derecha de otros países. El ejemplo más claro ocurrió hace unas semanas con la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A pesar de todo ello, la realidad es otra. En la República de Twitter, pues ya hace buen rato que el PAN, el PRI, la derecha y los comentócratas pues ya ganaron, hace un buen rato que tienen una victoria contundente. Pero nada más allí, en las redes sociodigitales, porque entre los votantes, entre las y los mexicanos de carne y hueso, la situación es muy distinta. Y las evidencias, pues inclusive les dan, los hacen chocar con la realidad. Hoy, el periódico El Universal, que es uno de los más
asiduos participantes con entusiasmo de estas campañas de desinformación y mentiras, que no se le puede decir que sea muy cercano al proyecto político que gobierna el país. Bueno, hoy el Universal publica una encuesta que llevó a cabo junto con la firma Buendía y Márquez, una encuestadora que tampoco se caracteriza por ser muy cercana al modelo progresista de país. Bueno, pues publicaron un sondeo, una encuesta nacional que se llama Rumbo al 2027. Y los datos son estos. Si hoy fueran las elecciones para la Cámara de Diputados, el 39% de los electores, es decir, 4 de cada 10, votaría por Morena, el partido en el gobierno. Esto es un dato que contrasta con la realidad de otros partidos políticos. Por ejemplo, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano tienen cada uno, el PAN, el respaldo del 11% de los electores. Es decir, hay más o menos un 28 puntos menos de los que tendrían los candidatos de Morena. El PRI tendría el 10% y Movimiento Ciudadano el 9%. Por abajo se ubican el Partido Verde con 6 puntos y el Partido del Trabajo con 3 puntos. El respaldo hacia Morena, el partido en el gobierno, aumentó. En febrero pasado tenía 34% de intenciones de voto. Ahora el respaldo es de 39%, es decir, aumentó 5% de febrero a este mes, a mayo. Un aumento significativo que no necesariamente tiene que ver con algún sector de la población, sobre todo cuando empieza la infodemia y las mentiras y dicen que solamente los pobres votan por Morena. Pues no, aquí no hay distinciones de acuerdo con esta encuesta de Buendía y Márquez. Además, hay un dato importante porque el 34% de los electores se identifican como seguidores o cercanos a Morena. En el caso del PAN, el PAN tiene 4% y el PRI tiene 5%, es decir, solamente el 5% de los mexicanos dicen que son cercanos al PRI y solamente el 4% dicen que son cercanos a el Partido Acción Nacional. Es parte, pues, de los datos que se presentan en esta encuesta de Buendía y Márquez que publica el diario El Universal. Hubo también otra encuesta de Heraldo Media Group en donde señala que la presidenta Sheinbaum tiene un 70% de aprobación. El trabajo de la presidenta Sheinbaum, de acuerdo con Heraldo Media Group, es del 70%. Vamos a escuchar lo que comentó sobre este tema la presidenta de la República. Primero es de identificación partidista, ¿no? 39% de las y los ciudadanos. Ya identidad partidista ya es bastante, ¿eh? Porque no es por quién vas a votar, es te sientes que eres parte de un partido político. El PAN, 4%. El PRI, 5%, ya le ganó el PRI al PAN. Y bueno, preferencia electoral. Si hoy fueran las elecciones para elegir diputados federales, ¿por cuál partido votarían? Sin respuesta, 22%. Morena, 39%. PRI, 10%. PAN, 11%. MC, 9%. Partido Verde, 6%. PT, 3%. En medio de esta ofensiva mediática que hemos vivido en las últimas semanas. Y luego hay una del Heraldo, ¿verdad? También, ahí nomás. Pues sí, ahí lo que señala la presidenta Sheinbaum. Esta encuesta, la que señala la presidenta de la República, la llevó a cabo QM Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group. Señala que el 70% de los encuestados respondieron que están de acuerdo con el trabajo que ha hecho hasta ahora la presidenta de la República. 23% está en desacuerdo. 5% dice que ni fu ni fa, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el resto dijo no sabe, o sea, no contestó de acuerdo con esta medición de Heraldo Media Group.
La encuesta de estos dos medios de comunicación pues es consistente con las mediciones que se han llevado a cabo desde octubre de 2024, cuando asumió el cargo, cuando rindió protesta la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un promedio que se ha sostenido, un promedio de 70% de apoyo. El 7 de cada 10 mexicanos respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum, que contrasta con las mediciones que registraron otros mandatarios. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto cerró su gobierno con 16% de respaldo. 16% de respaldo tuvo Enrique Peña Nieto. El presidente López Obrador mantuvo también apoyo similar, 70-60% durante su gobierno. La encuesta del Heraldo señala que estos resultados se presentan justo en el marco de toda esta polémica que existe tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los dos casos que le comenté de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien se le señala de supuestamente violar la Ley de Seguridad Nacional, y la petición que presentó una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos para una detención de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros funcionarios colaboradores de su gobierno, a quienes señala de supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Nuestra compañera Jessica Leal nos ha preparado esta breve pieza donde hace un resumen de esta consistencia en el respaldo de la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharla. La presidenta Claudia Sheinbaum inició este año con cifras sólidas. En enero, encuestas como la de QM Estudios de Opinión la ubicaban por arriba del 70% de aprobación. En febrero, la tendencia continuó en diversas mediciones que la colocaron entre el 72 y el 77%, con cimas como el 76.8% que reportó la firma de investigación de opinión pública y estadística Demoscopía Digital. La principal fortaleza percibida radicó en la continuidad de programas sociales, la defensa de la soberanía frente a presiones externas, principalmente de Estados Unidos, y operaciones de alto perfil contra el crimen organizado. Un punto de inflexión positivo ocurrió entre febrero y marzo pasados con la operación que derivó en la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa operación elevó su aprobación en varias encuestas. La de Encol para El País la situó en 75% a inicios de marzo, mientras otras mediciones reportaron hasta 79.5%, su nivel más alto del año hasta ese momento. En ese periodo, tanto la acción contra el narcotráfico como la reforma electoral contaron con amplio respaldo ciudadano por encima del 80% en algunos sondeos. Factores clave como la inseguridad siguen siendo el principal problema para la opinión de los mexicanos, mencionado por hasta el 79% en algunas encuestas, a pesar de operativos destacados. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum continúa siendo de las mandatarias mejor evaluadas de América Latina, con cifras que rondan el 70% en sondeos regionales de mayo. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Ahí los datos del respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se mantiene en un promedio de 70%. Algunos otros encuestadoras le dan un respaldo todavía mayor. Por cierto que en la encuesta que dio a conocer el periódico El Universal esta mañana, también señala que el número de personas que se han declarado como que no tienen un perfil partidista es de 22%, lo cual es un dato importante, porque es allí, en ese terreno, donde los partidos políticos pueden encontrar la cosecha de voto, la conquista de los votos. Es parte del terreno, pues, que podría, donde está la votación en disputa, lo cual puede ganar tanto el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, como también Morena. Hasta ahora, pues, el respaldo del partido en el gobierno y la identidad
de las y los mexicanos con este proyecto político pues está en crecimiento, según reporta esta encuesta que dio a conocer esta mañana el periódico El Universal. Pues datos sobre la preferencia electoral. Recuerde usted que el próximo año se renueva una buena parte de las y los gobernadores en funciones. Se renueva también prácticamente todos los congresos, la mayor parte de los congresos estatales. Se renueva la Cámara de Diputados, así como también alcaldías en Ciudad de México. Un año electoral importante que va a dar inicio de acuerdo con las leyes. Con las leyes empieza en septiembre. Ya en septiembre inicia el periodo de elección de las y los precandidatos, y de ahí ya se inicia con las campañas propiamente dichas. Pero la temperatura política en México está en aumento. Pero no son estos los únicos temas que hay en la conversación en nuestro país. Hay otros que tienen que ver con actividades deportivas. Recuerde que ya prácticamente en unos días, un par de semanas, en México empieza el Mundial de Fútbol Soccer de la FIFA 2026. Y sobre este punto también tenemos noticias. Analiza México albergar a la selección de Irán en el Mundial. Este es un tema de controversia que se mezcla con el conflicto, con la guerra que ha sostenido Estados Unidos e Israel en contra de Irán. El presidente Donald Trump ha dicho varias veces que no quiere que la selección de fútbol de Irán juegue en su territorio, a pesar de que pues este equipo pues, se ganó su lugar en la convocatoria que hizo la FIFA para seleccionar a los equipos que van a participar en este encuentro mundial. Irán derrotó a varios equipos y tiene derecho a estar ahí jugando en Estados Unidos. Bueno, Donald Trump primero les negó las visas y luego después les autorizó las visas, y ahora recientemente ha señalado que no quiere que los jugadores y el equipo técnico que le acompaña de la selección de Irán pues se duerman, que se queden ahí en Estados Unidos. Y se ha divulgado la posibilidad de que este equipo, Irán, pues se quede, que establezca su campamento, su lugar de descanso, pues donde se prepara en Tijuana, Baja California, en una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Esta mañana, en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno de México no tiene ningún problema en albergar a la selección nacional de Irán. Sin embargo, es un tema que está en análisis. La presidenta Sheinbaum dijo que la representante de México para la Copa Mundial de Fútbol, Gabriela Cuevas, así como la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, se encargan de analizar las alternativas para que la selección de Irán pernocte, establezca su espacio de entrenamiento en lo que juega, sostiene sus encuentros deportivos en Estados Unidos. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. La selección iraní va a jugar en Estados Unidos. Creo que tiene 3 partidos, ¿no? Son 3, ¿no? En la primera eliminatoria. Entonces, los 3 partidos de la selección iraní son en Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron, pero sí van a jugar los 3 partidos allá. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema, no tenemos ningún problema. Entonces están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos. Entonces nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, se analiza la posibilidad de que la selección de Irán se establezca como su sede en Tijuana, Baja California. Todo esto está en proceso. También está en proceso otro tema que tiene que ver con la política internacional, aunque en este caso también se mezclan otras razones de índole sanitario.
En África, en algunos países de África, se ha detectado un nuevo brote de ébola, particularmente fuerte en algunos países como la República Democrática del Congo, un país que también se ganó su derecho a jugar en el Mundial de la FIFA 2026. El gobierno de Estados Unidos ha demandado que los jugadores del equipo, pues la delegación de la República Democrática del Congo, no llegue, no quiere que vayan a Estados Unidos, les toca ahí jugar y quiere que tengan un periodo de cuarentena de 21 días para que puedan determinar si entran o no a jugar, con el argumento de controlar un supuesto contagio de ébola. Sobre esto, la presidenta Sheinbaum le preguntaron si México va a tomar alguna medida en torno a este brote de ébola. Vamos a escuchar lo que respondió. Tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen, porque evidentemente si hay un problema de una enfermedad contagiosa, pues hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen pues que no van a contagiar en México. Entonces son medidas epidemiológicas de filtros sanitarios que se tienen que seguir, y ahí el secretario de Salud, el doctor Kersenovich, está muy atento a que esto pueda ocurrir así. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, existen medidas internacionales para las y los viajeros de lugares en donde la Organización Mundial de la Salud ha emitido alertas sanitarias. En este caso, pues le corresponde a la Secretaría de Salud en un protocolo que no tiene nada que ver con que haya o no el Mundial. Son temas que se atienden de manera automática de acuerdo con los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud. Esto significa pues que México tiene que tomar estas previsiones, pero esto no se traduce en restricciones de viaje. Ojo, vamos a escuchar. Pero pues son medidas sanitarias que tienen que tomarse por razón de que hay una enfermedad muy contagiosa en estos países. Pues no quiere decir que no puedan viajar, sino con todas las medidas necesarias que tienen que hacerse necesariamente. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema. Por cierto, ya que estamos con el asunto del Mundial, este fin de semana se publicó en las redes sociodigitales de Internet y también en algunos medios comerciales, pues una carta que involucra a la organización del Mundial. Esta carta es firmada por el gerente del Host City de Ciudad de México para la Copa Mundial de Fútbol, se llama Félix Aguirre Gil, donde habla de un supuesto problema muy serio, dice este personaje, sobre la supuesta comisión del delito de piratería de marcas, de diseños, de imágenes, de música y de señales de televisión, de señales o derechos de transmisión. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy habló sobre este tema. Dijo que en las reuniones que se han sostenido con representantes de la FIFA no se ha tocado este punto. Esto corresponde nada más a la queja de este empresario. Vamos a escuchar a la presidenta de la República. Yo he atendido 4 reuniones donde está presente, particularmente aquí en la Ciudad de México. Hemos atendido otras con el gobernador de Jalisco y de Nuevo León, previas, no recientes, pero he atendido 4 reuniones con la jefa de gobierno, donde viene el directivo de la FIFA, los directivos internacionales de la FIFA, el representante de la FIFA en México, está el Estadio Azteca presente y está el equipo de la jefa de gobierno para ver los temas de movilidad y está el equipo del gobierno de México. Nunca se planteó en esas reuniones este tema, nunca se planteó. Entonces, no está bien que sea a través de las redes sociales cuando hay mesas de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros no vemos problema en eso. Lo que ve la presidenta Claudia Sheinbaum, la transmisión de los partidos, por cierto, dijo la presidenta, pues debería ser abierta. Si ya de por sí hay muchas ganancias, esto lo digo yo, por parte de la FIFA, pues todo el mundo debería tener posibilidades de ver los partidos en la tele abierta. Vamos a escuchar. Debería ser abierta, la verdad, la transmisión. Eso pienso yo. Pero bueno, la FIFA considera ya desde hace rato que las transmisiones de los partidos son a través de ciertas plataformas. Pues las plataformas tienen que ser accesibles para que la gente pueda
ver los partidos porque van a buscar. Y por eso hicimos las pantallas en muchos lugares del país, pues para que haya gente que las pueda ver de manera gratuita. Pues sí, digo, pues sería lo de menos, ¿no? Que la gente, todos puedan ver este encuentro mundial que ya de por sí ya ha causado muchas molestias en algunos lugares de la capital del país. Pero además, en el fondo de este señalamiento, según dijo el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, pues se trata de un asunto de proteger pues, los derechos de transmisión de la televisión. Vamos a escuchar. Entiendo que el argumento más importante son los derechos de transmisión, que ellos quieren que nosotros hagamos alguna participación o que tengamos alguna participación en proteger los derechos de transmisión que son de Televisa para evitar que estas plataformas los puedan utilizar. Entonces, ya estamos revisando, le pedí al equipo jurídico que revise todas las atribuciones que tiene la institución y el asunto sí es atender su petición y vamos ahí revisando cómo vamos a atenderlos nosotros, Indautor, INPI y la Comisión Nacional Antimonopolio. Lo que dice el Procurador Federal del Consumidor. Así es que sí, es un tema más bien que tiene que ver con los derechos de transmisión de los partidos. Y mire, el Mundial va a iniciar el 11 de junio, entiendo que al mediodía o a media mañana, ya se lo revisamos, en Ciudad de México. El partido inaugural es aquí en Ciudad de México, arranca este encuentro. Si usted vive en Ciudad de México, pues se habrá dado cuenta pues que hemos tenido un clima bien chilango. ¿Cómo es el clima chilango? Pues que amanece frío, hace calor al mediodía, empieza a soplar el viento pero fuertísimo, ya como en la tardecita y en la tarde-noche se vienen las lluvias, hasta con granizo y rayos y centellas a todo lo que dan. Así está el clima chilango. Sobre este punto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien ofrece en estos momentos una conferencia de prensa, pues dijo que, básicamente porque le preguntaron, pues que el gobierno de Ciudad de México está preparado ante estas contingencias. Vamos a enlazarnos unos minutos con la jefa de gobierno, Clara Brugada. Bloque 2.0 significa 56 puntos de la ciudad que tienen infraestructura hidráulica, que son los hidroneumáticos, las bombas enormes, en fin, atendiendo estos 56 puntos que nosotros vemos con riesgos de inundación. Entonces tenemos ya equipo allí, porque ustedes saben que todas las tardes pues está lloviendo. Entonces, para evitar cualquier cosa, ahí están toda la infraestructura. Y también en el sur de la ciudad, dentro de estos 56 puntos están contempladas todo el sur de la ciudad para evitar cualquier asunto mayor de inundaciones. Tenemos 6,000 personas de servidoras públicas que están preparadas para atender en mañana, tarde y noche. Hay guardias que se hacen nocturnas para que ante cualquier momento de que se agrave alguna lluvia en alguna zona, se pueda atender. Tenemos protocolos, tenemos coordinación, tenemos mando, un centro de mando. Todas las tardes ahorita está funcionando, a ver qué día de estos hacemos público, Anita, el poder ir al centro de mando donde se ve exactamente hacia dónde se va la lluvia y donde hay una coordinación muy estrecha de todas las instituciones que están coordinando frente a las lluvias, y allí se toman decisiones todas las tardes y noches. Así que todos estamos en alerta y todos estamos preparados. Estamos preparados porque sabemos que el mes de mayo y junio pues son meses que históricamente ha llovido y que de acuerdo a la información que se tiene del Sistema Meteorológico Nacional, sabemos que en junio va a haber más lluvias y en junio es el Mundial. Así que estamos muy preparados teniendo esta información.
Eso es la emergencia y estamos preparados para ello, pero también estamos atendiendo todos aquellos puntos donde hubo inundación el año pasado y fuerte. Estamos cambiando estructuras. Son obras que son más de 3,000 millones de pesos, casi 4,000 millones de pesos en obras que se están haciendo en varios puntos de la ciudad, que no todas van a terminar, la gran mayoría están ahorita interviniéndose, que no van a estar antes de las lluvias, porque las lluvias ya están y porque son obras que no se terminan en 5 meses. Y esto nos va a ayudar para que el próximo año tengamos mejores condiciones y lo que podamos atender también, digamos, afortunadamente tenemos la oportunidad de, con los equipos de emergencia, enfrentar los lugares donde sabemos que se ha inundado y los nuevos, pues los estaremos atendiendo también estratégicamente. No es solo un mes, para nosotros son varios meses de lluvia, luego el informe es uno y va cambiando y entonces tenemos que estar muy atentos y estamos atentos. Es muy importante decir que estamos preparados ante las lluvias y para recibir al Mundial. Tenemos un equipo muy bueno para atender cualquier emergencia y que esta no se vaya a mayores. Jefa de gobierno, y recordarle, si me permite, comunicación está pegada al trabajo de los compañeros. Es pues lo que señala la jefa de gobierno, Clara Brugada, a propósito de los preparativos que existen para el Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, que arranca el próximo 11 de junio. Efectivamente, se ha señalado que junio, pues que es un mes donde las lluvias arrecian y pues, a esto se añade lo que le hemos comentado aquí en Imer Noticias hace unos días, la semana pasada, con Adriana Estela Flores, por cierto, una entrevista muy claridosa, lo quiero decir yo de esta manera, sobre el niño Godzilla. El niño Godzilla, los preparativos pues que se vienen sobre este fenómeno de el niño, el super niño, que va a plantear una mayor cantidad de lluvias. Es un fenómeno que se mezcla con el cambio climático y las previsiones es que efectivamente en esta parte del planeta haya más lluvias de las normales, y esto de alguna u otra manera puede afectar el desarrollo del Mundial de la FIFA, que va a durar un mes más o menos aquí en México, justo en el momento en que habría más lluvias, pero acabamos de escuchar lo que señala la jefa de gobierno, Clara Brugada, que está todo preparado con este operativo Tlaloque 2.0 para que no pase a mayores la circunstancia, y también lo que señala a propósito de toda esta violencia, esta infodemia, esta oleada de mentiras que aprovechan todo en los medios comerciales, los cometócratas y las redes sociodigitales. Han hecho una campaña en contra del gobierno de Ciudad de México, pero bárbara en verdad, bárbara en serio. Si de pronto se modificó un lugar en el cual había un espacio para jugar ¿cómo se llama ese juego? La pelota, la pelota prehispánica, el juego de pelota. Construyeron uno más grande, bueno, ya se lanzó la infodemia durísima en contra de que el gobierno de Ciudad de México está en contra de la cultura y las tradiciones los pueblos originarios en México, lo cual no es cierto. Que han hecho un escándalo porque se suspendió la operación de algunas estaciones de la línea 2 del metro, pues porque se tiene que hacer las adecuaciones necesarias y por seguridad pues no se permite que haya un flujo de pasajeros de las cientos de miles de personas que se mueven por esta línea. Bueno, ahí está el escándalo. Y han hecho una campaña en serio en todos los medios comerciales, en todos los espacios de opinión, con los mismos argumentos, como si les hubieran pasado el guión, sobre el uso del color morado
en instalaciones de infraestructura urbana o la decisión de pintar ajolotes en muros y bardas como un símbolo de Ciudad de México. El ajolote pues es un bicho endémico de la capital del país. Bueno, ya hay una super campaña diciendo que se quieren ajolotizar todo. Sobre estas campañas, sobre esta furia con la cual se reacciona en los medios comerciales, profundizamos enseguida. En el acento, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a Rafael Pineda, el monero Rapé. ¿Cómo estás, Rafael Rapé? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de poder platicar contigo, mi querido Alberto. Mucho tiempo sin poder hacerlo. Aquí estamos. Sí, ¿verdad? Ya teníamos rato de no poder conversar. Y fíjate qué Sí. coincidencia. ¿Tú qué piensas, Rapé, de estas quejas de que están dibujando ajolotes? Tú como especialista en monos, ¿qué piensas sobre esto? Pues mira, me parece que es simplemente campaña, es estar en contra de todo lo que se haga bien. Esta campaña está más vista al manual. Imagínate nada más, si fuera quizás como en otros países, no sé, otras imágenes, la comunidad decide, ¿no? De pronto que, no, pues vamos a dibujar leones, o les encantan las águilas. De hecho, hasta es un lugar común de, ¿con qué animal te identificas? Y te salen con esos dos principalmente, ¿no? Bueno, pues aquí me parece muy lógico y completamente sensible que se busque, pues, darle una identidad a esta ciudad cuando tenemos a un ser tan mágico que nos ha dado la ciencia, que es el ajolote, ¿no? Independientemente de lo que ya sabemos de que pues está problemas de extinción, o que el Xochimilco está medio contaminado. Bueno, pues yo creo que es precisamente por eso que tenemos que darle realce y mucha más luz al tema del ajolote cuando tenemos esta increíble oportunidad de tener un ser endémico en esta enorme y gran metrópoli. Que yo estoy seguro, mi querido Rapé, que una muy buena parte de quienes han emprendido esta campaña a lo que le llaman la ajolotización no tienen ni idea de qué es el Ujú. ajolote. Sí, exacto. O sea, estamos Sí, no, hablando. Ujú. perdóname, sí, estamos hablando de una, vaya, insisto, de un ser casi místico, mágico, misterioso, que pues tenemos la fortuna de ser de esta zona geográfica. Y es una oportunidad para visibilizar el tema del ajolote como algo prioritario. Me parece que la ciudad merece su mascota, merece su color, merece como cualquier otra ciudad del mundo. Así tenemos, por ejemplo, la ciudad de Nueva York con sus taxis amarillos, ¿no? Y así tenemos pues París. Y bueno, pues la Torre Eiffel es su mascota, ¿no? No es un animal, pero yo creo que eso es lo que tiene que tener cada ciudad, sobre todo así de grande, así de importante, así con tanta población flotante y permanente. Esta ciudad que respira gente hacia las periferias y en la mañana la traga, ¿no? La engulle y la vuelve a expulsar en las noches para irse a dormir. Es una ciudad mágica, y creo que el ajolote representa muy bien a este empeño sobreviviente que tenemos los chilangos. Yo me considero chilango a pesar de que nací en Veracruz, pero tengo aquí más de 30 años viviendo. Entonces yo creo que es un reflejo muy bonito de nosotros, un ser místico, casi mitológico, que la ciencia, bueno, que la biología, esta vida, pues, esta vida en las condiciones en las que estamos, somos sobrevivientes, así somos. Exactamente, y sobrevivientes inclusive a todo esto que tiene un fondo.
porque sí, Sí, ahora es los ajolotes, la ajolotización, antes fue el tema de Rocha Moya, antes fue Figueres sí, Manero, en fin, temas sí. no faltan para establecer estas campañas de violencia, de manipulación y de mentiras, que es también parte de lo que quería pedirte tu análisis, Rafael Pineda Rapé. Eh, ¿Cuál es el fondo del asunto? Tú y yo tenemos ya algunos años en esto del abarrote, del periodismo, Claro, y no hay sí. casualidades. Aquí hay algo No, más. ¿Qué encuentras tú, Rafael? quieren recuperar sus privilegios, quieren recuperar sus fueros, quieren recuperar el presupuesto, quieren recuperar a toda costa lo que les encanta saquear. Y no les queda de otra más que aplicar esta herramienta, ¿no? La de la manipulación de la narrativa, cuando no tienen propuestas, cuando no tienen un proyecto de nación que sea social, que tenga respeto por los derechos humanos, derechos sociales, los derechos ganados, los programas sociales, el salario justo, infraestructura, ¿no? Un día sí, un día no, pero hemos logrado los mexicanos, las mexicanas, lo que siempre hemos soñado, pues un país un poquito más justo, ¿no? Y esto no es justo para ellos que están acostumbrados a abusar del presupuesto, a saquearlo, a robárselo, a desatender lo más importante, los derechos básicos. Y es esta la única herramienta que tienen, la falsedad, la mentira, el odio, el miedo, el extranjero, obviamente, ¿no? Siempre con sed de nuestros recursos naturales. Y bueno, pues teniendo a un compa como Donald Trump, que está babeando, ¿no? Y que trata todo el tiempo de distraer al medio mundo sobre el asunto de los archivos Epstein, pues les queda como anillo al dedo este aliado, ¿no? Para poder ayudarles en esta narrativa. Teniendo todos los medios económicos, los medios de comunicación, eso es lo más lamentable. En el caso de Ricardo Salinas Pliego, bueno, pues lo vemos mentir todos los días en horario triple A, y bueno, con esta venia de, pues, y acompañamiento estratégico de campañas ideológicas como la que hizo Ayuso hace unas semanas, ¿no? Y también no tenemos por qué olvidar que ya se destapó la cloaca del Honduras Gate, donde se confiesan precisamente estas dinámicas de manipulación de narrativas para afectar el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y el de Colombia. Al menos es hasta donde tenemos la información. Entonces, es evidente que es una campaña. La gente tiene que estar muy despierta, la gente tiene que verificar la información porque estamos inundándonos de fake news. Un aguacero, es una tromba de fake news todos los días, y pues tenemos que estar muy, muy, muy despiertos y tener estos espacios para poderlos desnudar y advertir a la población de que estamos siendo objetos de manipulación, incluso de nuestros conceptos más básicos como la libertad, la justicia, ¿sabes? La verdad, o sea, tenemos mucho, mucho trabajo. No tenemos un Hollywood que nos apoye, no tenemos una red social que no sea manipulada por Elon Musk, que nos apoye. Sí. No tenemos todos estos grandes medios corporativos. Entonces estamos en una batalla, en una lucha de clases, en una batalla cultural bastante asimétrica. Sí, y es importante hacer los señalamientos puntuales de quién es cada quien, ahora sí quién es quién en estas mentiras o en estas propagandas. Y yo te quisiera pedir ya para cerrar esta conversación que te agradezco, Rafael Pineda Rapé Monero, un periodista de muy larga trayectoria. eh, a mí me llama la atención y quiero pedir tu análisis porque dentro de esta misma estrategia de hacer señalamientos por cualquier cosa, siempre es necesario hacer las revisiones quirúrgicas. ¿Quién dice qué?
Yo Sí, planteaba hace un sí. ratito el caso que se dio a conocer esta mañana, que puntualizaron los colegas de Sin embargo, sobre Alito Moreno, Ujú. pues que tiene un proceso pendiente ahí medio raro de juicio político. Alejandro Moreno Cárdenas ha señalado, como parte de su estrategia, ha señalado que existe un supuesto pacto criminal de parte del gobierno de la República y ha emprendido la tarea de irse a presentar denuncias como otros personajes de su misma, con su mismo filiación política o por lo menos ideología, que van y hablan en Estados Unidos y presentan denuncias. Yo decía, por ejemplo, yo miraba la semana pasada, creo, que un periodista de Estados Unidos planteaba la pregunta de por qué Alejandro Moreno Cárdenas va a y se reúne supuestamente o visita el Capitolio, el Congreso de Estados Unidos los viernes, cuando no hay nadie Fíjate. allá en el Capitolio, y eso me tocó a mí verlo, porque mi experiencia como periodista, allá trabajan hasta el jueves, el viernes no hay Mira. nadie, nomás está el de vigilancia, pero es el día que va Alejandro Moreno Cárdenas a presentarse al Congreso. ¿Qué decir de esto, Rafael? Pues mira, quién sabe a qué se va los viernes, igual y le gusta el bourbon que sirven en los bares de Washington. No tengo la menor idea, pero si hay algo que me queda claro es de que sí nos falta un buen documental de la vida de Alito Moreno. Sí, y eso es algo que se le puedo recomendar a nuestros colegas periodistas de los medios públicos y quien se quiera aventar ese paquete, nosotros en el Chamuco lo hacemos en la revista, lo comentamos también en Chamuco Media, pero también nos hace falta una buena revisión, un buen documento audiovisual que nos recuerde desde cuándo existe, por ejemplo, los narcogobernadores prianistas. O sea, como tú bien sabes, y que sería cuestión de solamente una revisión rápida en redes, tenemos un historial de narcogobernadores priistas que harían que la lengua de Alito Moreno se le achicara a grados microscópicos, porque no es posible que este señor tenga la desfachatez de decir que existe un pacto criminal en la 4T con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando la gente no se olvida, la gente no se olvida en todo el país, en todos los rincones del país, la colusión de gobernadores, presidentes municipales, eh, eh, vaya, esta serie de mentecatos que se aliaron con los narcos. Entonces, no hay por dónde, ¿me explico? Sí. Entonces, sí sería muy útil que precisamente, haciendo caso de lo que tú mismo nos estás diciendo, de que pues hay que recordar quién es Exacto. quién en las mentiras, siempre. ¿Y cómo se llamaría ese documental, Oye, pues, ¿cómo te gustaría? El rojo del PRI nació por aquí, no sé, imagínate nada más, Imagínate ¿no? nada. Bueno, hagamos la convocatoria, y ¿te parece a que la audiencia nos mande sus propuestas para este Sí, documental de es Alito Moreno? excelente, excelente, me encanta la idea, mi querido Alberto. Pues conversemos, La hagamos. ya que nos lleguen las propuestas, platicamos de vuelta, Rafael. Muchas gracias. Estoy a la orden, mi querido Alberto, siempre que tú quieras. Nos Ándale, vemos. ahí andamos. Un abrazo. Abrazote. Hasta luego. Rafael Pineda, el monero rapé, publica en varios medios, en Milenio, pero sobre todo en el Chamuco, espacio fundado por Rius y los moneros. Ahí andaba Helguera, está también Pepito, José Hernández, Rafael Barajas, el Fisgón, está Rapé, varios. Un espacio de mucha larga de periodismo a través de los monos. Y con esta conversación, pues sí, ahí le hacemos la invitación. ¿Cómo podría llamarse este documental? Díganos sus propuestas a nuestros medios de contacto. Y mientras llegan sus ideas de cómo podría llamarse este documental sobre Alejandro Moreno Cárdenas Alito, o de Lili Telles, o de Jorge Romero, presidente
del PAN, de todos estos personajes que hacen que nos alegran el momento, que se parece mucho a los espacios cómico-mágico-musicales de Beto el Boticario. Vamos a hacer una breve pausa y nos vamos moviditos, bien movidos, porque tenemos bien muchas noticias. ¿Qué le parece esta propuesta? Roda el angelito a bailar, a cantar y a gozar. Roda el angelito baja a mí que me quiero enamorar, que me quiero enamorar. Soy feliz, angelito, soy feliz, angelito. Roda el angelito quiero yo ya bailar y cantar. Roda el angelito te amo yo porque me das felicidad, porque me das felicidad. Rock, 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 roda el angelito, rock, 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 roda el angelito, rock, 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 roda el angelito. Baja pronto para enamorar, baja pronto para enamorar. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Regresamos a El Acento, tu punto de referencia. Recuerde, le hicimos una convocatoria sobre un nombre de un documental de estos personajes de la vida política mexicana, que a veces se parecen un poquito más a esos, al momento cómico, mágico, musical de Beto el Boticario ahí en la carabina de Ambrosio. Pero mejor usted díganos cómo podría llamarse el documental que nos propuso que debería realizarse nuestro colega Rapé, el monero Rapé. Estamos pendientes de sus comunicaciones. Cuidado con la Airbnbificación de Ciudad de México. Este es un fenómeno que ha sido documentado por la Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente el Instituto de Geografía, la Airbnbificación, lo digo bien, de Ciudad de México, que básicamente se refiere a la gentrificación y la apropiación de las empresas inmobiliarias de lugares tradicionales de vivienda de Ciudad de México. Nuestra compañera Ana María Muñoz nos explica. La llegada del torneo más importante del fútbol a la Ciudad de México ha visibilizado una transformación en los espacios de vivienda en la capital del país, que desde hace años han denunciado vecinos y organizaciones. La literatura especializada ha denominado a este fenómeno Airbnbificación. El término toma su nombre de Airbnb, plataforma digital de alojamiento temporal que nació en 2007 en San Francisco, California, Estados Unidos, y que hoy tiene presencia en más de 220 países y regiones. Airbnb permite a cualquier persona alquilar una habitación o una propiedad completa para una estancia corta, con lo que comenzaron a ofrecerse alojamientos más variados y asequibles que los de un hotel. Al principio, la mayoría de los anfitriones eran gente común y corriente con habitaciones libres que simplemente buscaba un ingreso adicional, pero actualmente la plataforma ha atraído la atención de inversionistas inmobiliarios que han convertido Airbnb en su trabajo de tiempo completo. Muchos de estos alojamientos, incluso, han evolucionado a espacios de lujo con servicios que superan los de las habitaciones de un hotel. Un gran número de vecinos de la Ciudad de México ha visto cómo los alquileres a largo plazo en sus colonias se han transformado en estancias turísticas temporales, lo que ha reducido la oferta de vivienda disponible, ha disparado los precios de alquiler y compra y, en consecuencia, ha provocado la expulsión de residentes locales que ya no pueden costear la vida en su propio barrio. Eso es la Airbnbificación. De acuerdo con investigadores de la UNAM, el precio de alquiler de los Airbnb en la capital del país se ha incrementado de manera constante y en consonancia con los del mercado inmobiliario en general. Por ejemplo, el precio por noche de una vivienda completa pasó de 757 pesos en 2020 a 1,267 pesos en 2024. Ahora, con el torneo global de fútbol, en la Ciudad de México las propiedades en Airbnb y otras plataformas
de rentas de corto plazo han pasado de 18,000 a casi 24,000. Y los anfitriones no son gente común y corriente, son empresas propiedad de inmobiliarias y desarrolladores como Carcho Administración, Warat Living Rentals o AG Proyectos de Inversión, quienes gestionan cientos de ofertas de alojamiento. Además, la oferta está muy concentrada. De acuerdo con el libro Airbnbificación en la Ciudad de México, elaborado por investigadores de la UNAM, en alcaldías como Cuauhtémoc, entre un 11 y un 20% de las viviendas está en alquiler en Airbnb. La Ciudad de México ha tratado de regular a las plataformas digitales de alojamiento temporal. Sin embargo, se sigue registrando desplazamiento de residentes y sustitución del comercio tradicional por cafeterías de diseño, restaurantes y tiendas de conveniencia. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. En el acento Tu Punto de Referencia conversamos con la doctora Laura Alejandra Garrido Rodríguez, investigadora postdoctoral del Instituto de Geografía de la UNAM y quien coordinó junto con otros colegas este libro de la Airbnbificación de Ciudad de México. Doctora Alejandra Garrido, gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. Muchas gracias. ¿Cuál es el impacto que ustedes han revelado con esta publicación del Instituto y de la UNAM? El impacto que tiene este fenómeno sobre la vida cotidiana de los capitalinos, doctora. Bueno, este libro que está publicado por el programa de estudios universitarios sobre la ciudad del PUEC de la UNAM, en colaboración con el Instituto de Geografía, busca detallar algunos casos del impacto que tiene Airbnb en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo es un escenario a nivel general en la Ciudad de México, donde nos habla sobre la concentración de estas ofertas en algunas alcaldías y cómo esto desplaza o saca del mercado tradicional, de alquiler tradicional a estas viviendas. También tenemos por ahí un capítulo que está concentrado en especificar cuántas es la cantidad de personas que ofertan este tipo de alojamientos. Y la verdad en este capítulo es bastante revelador porque muestra que existe un monopolio en manos de algunas empresas, ¿no? Ya no hablamos de, por ejemplo, el abuelito que pone un par de cuartitos que tenga disponibles en renta, sino de empresas que construyen para poner en renta mediante esta plataforma. Y también un tercer capítulo ahí que nos habla sobre el impacto en puntos estratégicos de la ciudad, como el destino turístico de Xochimilco. Aquí es un análisis bastante interesante que nos presenta sobre pueblos originarios, el impacto que tienen las costumbres, el desplazamiento de algunas actividades económicas tradicionales por otro tipo de actividades, ¿no? Como bien lo comentaban hace unos minutitos, por ejemplo, este tipo de cafés, comidas gourmet y demás. Y ya en los últimos capítulos nos habla sobre justamente el tema de la regulación que se ha tratado de aplicar en la ciudad. Los resultados sobre estas regulaciones son mínimos, incluso comparando con las noticias o con los recientes informes que buscan regular nuevamente estas plataformas. Las acciones siguen siendo bastante ineficientes para poderlo regular. Entonces, a grosso modo, eso es lo que busca retratar esta investigación, este libro con los distintos capítulos. Doctora Alejandra Garrido Rodríguez, ¿se puede regular un fenómeno como el Airbnb? Se lo pregunto porque en otros lugares del mundo han tratado de hacerlo con mejores o no tantos mejores resultados. ¿En Ciudad de México es posible hacerlo? Bueno, bien, como lo comentas, justamente en otras partes del mundo se ha tratado de regular, pero realmente los resultados han sido muy pocos. Quizá entre los países que más han hecho ejercicios de regulación están España en las distintas ciudades, Barcelona, Madrid,
también en Londres, que es de las ciudades que tiene la mayor cantidad de alojamientos. Y de los ejemplos más recientes se encuentra Nueva York, pero por ahí se escucha también mi bebé opinando. Ha sido bastante deficiente porque lo que ven en estos ejemplos es que este fenómeno, aun cuando es general alrededor del mundo, en cada una de las ciudades existen puntos específicos que hace poco probable el éxito de una regulación general, ¿no? Y ya si nos concentramos aquí en Ciudad de México, las distintas alternativas que han traído sí son medidas que han importado de otros países, pero son insuficientes. Son insuficientes por algo que quizá todavía no lo vemos de esta manera, y es que el tipo de alojamientos en Airbnb y en otras muchas plataformas muestra una desigualdad en cuanto a las personas que pueden acceder a una vivienda, pero es solamente un síntoma de una condición histórica y estructural, que es la falta de vivienda asequible, ¿no? La falta de distintas formas de tenencia a la vivienda. Entonces, Airbnb, el uso de otras plataformas es solamente un síntoma. Claro, podemos medio atender eso, pero finalmente no da una solución real ni factible porque el problema es otro problema de fondo, ¿no? Ujú. Y este problema de fondo, ¿cuál sería, doctora? La falta, bueno, desde hace muchos años, la principal política de vivienda está enfocada en propiedad, en un mercado en propiedad, ¿no? Todo el mundo nos dice, después de tantos años, en un cierto momento de la vida, todo el mundo debe tener su vivienda propia. Nunca ha habido una política pública de vivienda que esté enfocado para vivienda en alquiler. Y por eso la vivienda en alquiler que existía antes de las plataformas era ya bastante vulnerable porque los precios podían subir de acuerdo a los caseros, no había una forma de regulación, te podían quitar el contrato, eliminar el contrato de un día a otro y entonces sacarte las cosas. Y también que no entendemos posiblemente que no todas las personas necesitan quizás 120 metros cuadrados. Habrá personas mucho más jóvenes que solamente necesitan un lugar para dormir porque están trabajando o están estudiando. También se debe mucho a la limitación de distintos tipos de ofertas de vivienda, ¿no? Seguimos pensando en la casita tradicional, 2 recámaras, un baño, un parking y patio, cuando no todos necesitamos posiblemente eso, o por lo menos no en todo momento de nuestra vida. Sí, dentro de esta investigación, este libro que ustedes han publicado, doctora Alejandra Garrido Rodríguez, también se menciona sobre esta parte, entiendo, doctora, de la participación de las inmobiliarias dentro de todo este fenómeno. ¿Cuál sería, digamos, el riesgo que puede haber de que grandes consorcios se metan a este tema que ya de por sí tiene dificultades para ser regulado, doctora? Esa es muy buena observación y justamente, ¿no? Airbnb, así como otras plataformas de alojamiento, surgen con la idea de una economía colaborativa. ¿Qué quiere decir? Un espacio, algo que tú no estás ocupando, pero que tienes la propiedad de, puedes ponerlo en uso, sacar un pequeño recurso extra y finalmente otra gente va a dar uso a ese espacio, a ese bien y demás. Así es como surge la idea y entonces nos pintaron en los primeros años la idea de, por ejemplo, a una persona que está jubilada, tiene una casa grande, vive solo y puede poner en alquiler, en renta, unas recámaras que le sobren. Y eso es más o menos lo que pensaba uno con este tema de alojamientos. Pero hoy en día Sí, doctora, sí. Hoy en día vemos que hay empresas, que hay inmobiliarias, que ahora buscan construir departamentos, unidades, ya no para ponerlas en venta o para ponerlas en una renta tradicional, ¿no?
que va uno a estas casas inmobiliarias y le dices que buscas una renta y te muestran distintos departamentos o distintas casas, sino que las ponen en esta plataforma porque la ganancia se recupera en muy corto plazo y existe una sobreganancia. ¿Qué quiere decir? Por ahí teníamos un ejemplo justo enfrente de Ciudad Universitaria, ahí por Metro Copilco, un par de unidades, que son unidades que tienen, no sé, 2 habitaciones, un parking y demás. Antes estaban las rentas más o menos en 8,000 pesos, pero hoy en día esas mismas habitaciones o esos mismos departamentos, cada habitación la rentan entre 8,000 y 9,000 pesos. Incluso sacan una ganancia más, porque pueden rentar aparte el parking, bueno, el cajón de estacionamiento, y muchas veces modifican la sala de estar, el espacio de la sala, para que se vuelva una nueva habitación. Es decir, si antes podías rentar un departamento en 8,000 pesos, hoy ese departamento puede sacar hasta 24,000 pesos en un solo mes, ¿no? Entonces es eso, las inmobiliarias, los distintos grupos se dan cuenta que pueden triplicar o maximizar las ganancias en corto plazo. Sí, la verdad es que es un fenómeno al que tenemos que plantearle la mirada y no quitarle el acento, y por eso le agradezco, doctora Alejandra Garrido Rodríguez, investigadora postdoctoral del Instituto de Geografía de la UNAM, estos minutos de análisis con la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias y saludos a su bebé, no se preocupe, se oye bastante bien. Qué bueno que opina su bebé, doctora. ¿Verdad? Gracias, hasta luego. Hasta luego, buena tarde, doctora. Sí, la verdad es que es parte de la radio en vivo esta conversación con la doctora Laura Alejandra Garrido Rodríguez y su bebé, que también hizo sus aportaciones en este espacio informativo. Anuncia programa académico para investigadores mexicanos en el extranjero. Ya que hablamos de académicos y sus bebés, pues esta mañana se presentó un programa en la Conferencia del Pueblo que se llama Cátedras de la Diáspora Mexicana. ¿De qué se trata? Hazel Zamora tiene los detalles. Platícanos, Hazel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, auditorio que nos acompaña. Como bien adelantas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana, que busca fortalecer los vínculos entre México y las personas investigadoras que residen en el extranjero. A través de este programa, investigadoras e investigadores mexicanos podrán colaborar con instituciones nacionales en actividades de investigación, docencia, formación de estudiantes y desarrollo de proyectos académicos. Además, podrán solicitar su incorporación al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y acceder al reconocimiento correspondiente de acuerdo con su trayectoria y evaluación académica. También se contempla un apoyo anual de movilidad de 45,000 pesos para el investigador que guste viajar a México a desempeñar actividades académicas. Vamos a escuchar a la presidenta. La idea es que puedan, por ejemplo, si se contactan con la UNAM, con la UAM, con alguna universidad de alguna entidad de la República, a lo mejor donde se prepararon, con el Poli, y el Poli le dice, ¿por qué no das una clase a distancia para la maestría de electromovilidad? O la maestría de filosofía de la ciencia, o la maestría de humanidades de historia de México, porque incluso muchos se dedican a la historia de México y trabajan fuera. Entonces se conecta con una institución de educación superior, puede dar una clase, puede formar un estudiante. La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, informó que se han identificado más de 16,000 mexicanos con grado de doctorado que han realizado labores de investigación en Estados Unidos en distintas áreas del conocimiento, y señaló que el programa también forma parte de los compromisos de cooperación científica y tecnológica contemplados en la recién actualización del acuerdo entre México y la Unión Europea. Escuchemos.
Quisiera destacar, por ejemplo, que la cooperación en ciencia, tecnología e innovación forma parte del proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea que se firmó recientemente. Dentro de ese marco, en la CECITI trabajamos para establecer un mecanismo de cofinanciamiento México-Unión Europea que permita fortalecer la participación en instituciones de educación superior mexicanas en el programa Horizonte Europa en áreas estratégicas como inteligencia artificial, semiconductores, supercómputo, transición energética y cambio climático. Las solicitudes van a ser evaluadas del 27 de julio al 27 de agosto y los resultados se van a publicar a partir del 14 de septiembre e iniciará el programa en enero de 2027. Las personas que estén interesadas deben de contar con doctorado, estar vinculadas con proyectos de investigación científica y humanística en México, así como presentar una carta de acogida de una institución de educación superior o un centro de investigación del país. Alberto, la información que les tengo esta tarde. La información. Gracias, Hazel Zamora. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Y sobre este tema, sobre este programa Cátedras de la Diáspora, nuestra compañera Adriana Estela Flores conversó con la doctora Violeta Vázquez. Ella es subsecretaria de Ciencia y Humanidades en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Vamos a escuchar. Nos enlazamos con la subsecretaria de Ciencia y Humanidades en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, la doctora Violeta Vázquez Rojas, para hablar de los objetivos que tienen las cátedras de la diáspora mexicana en primer lugar, pero sobre todo porque, como se decía en la mañana, obedece o esta iniciativa fue diseñada después de que se hicieron una serie de planteamientos o propuestas por parte de las y los catedráticos, las y los investigadores en el exterior del país. Doctora Violeta, subsecretaria, buenos días. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días a tu audiencia. Pues si nos puede comentar precisamente acerca de dónde surge esta iniciativa para vincular todo el conocimiento que se tiene fuera del país con lo que se está desarrollando dentro del territorio nacional, subsecretaria, por favor. Pues mira, esta es una iniciativa de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que en el trabajo con redes de investigadores e investigadoras que se ha estado realizando desde la Secretaría de Ciencia, pues ella se ha dado cuenta de la necesidad de vincular también a aquellas personas que por distintas razones decidieron vivir y hacer sus carreras de investigación fuera de México. Muchas de estas personas a las que hemos logrado conocer, porque pues muchos investigadores en México tienen contacto con ellas mediante proyectos conjuntos o mediante labores de formación, pueden solicitar el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que es el propósito de este programa, y digamos que lo que quiere con esta iniciativa el Gobierno de México es reconocer a estas personas y su contribución a la ciencia y al desarrollo tecnológico, no solamente en México, sino también en el mundo. Entonces, es un programa de reconocimiento a las trayectorias investigativas de los connacionales y las connacionales que trabajan fuera de México. Y sobre todo también, subsecretaria, mantener este vínculo, que todo este conocimiento que está afuera o que se lleva hacia el exterior también, que también alcanza este desarrollo fuera del país, mantenga también este vínculo con México, subsecretaria. Esa es una parte importantísima de este programa. El propósito de que mantengan el vínculo con la comunidad científica es también pues reforzar una actividad que muchos de ellos ya hacen, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, organiza cada año el Día de la Ciencia Mexicana en Berlín, en la embajada. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar con él y es una actividad, pues entusiasma mucho ver a la comunidad académica mexicana en Berlín reunirse en torno de este día para presentar sus proyectos de investigación e incluso hay un pequeño concurso por algunos fondos para poder pasar un verano en México y desarrollar sus proyectos con instituciones mexicanas. Hay tanto investigadores e investigadoras mexicanos viviendo en Alemania como investigadores e investigadoras alemanes trabajando temas que tienen que ver con México. Entonces, este tipo de comunidades pues existen a lo largo y ancho del mundo
y el propósito es pues reforzar esos vínculos que muchas veces ya tienen con México y también ayudar a aquellos que todavía no los tengan a que puedan vincularse con las instituciones públicas de México y desarrollar proyectos de investigación o formar personas, asesorar tesis, impartir cursos, etcétera. Prácticamente cambiar este fenómeno que se conoce como la fuga de cerebros, en que una circulación de talentos, y estaba leyendo también por ahí, subsecretaria, una manera de repatriar también el conocimiento que se desarrolla en México. El problema de lo que se llamó antes la fuga de cerebros, pues sí, fue una de las razones por las que se creó justamente el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en los años 80, para poder retener el conocimiento y las personas que se habían formado aquí en el país, pues que se mantuvieran aquí en el país. Las circunstancias ahorita son un poco distintas, porque creo que el problema de la empleabilidad de las personas con altas especializaciones es un problema que no solamente aqueja a México, sino a varios lugares del mundo. Entonces, también es verdad que en México hemos recibido y contratamos mucho más frecuentemente ahora investigadores e investigadoras que vienen también de otros países. Los vínculos internacionales son cada vez más comunes y normales, y eso es parte del quehacer científico. Entonces, digamos, para resolver el problema de lo que antes se llamaba fuga de cerebros, lo que queremos hacer, pues no es necesariamente repatriar a la gente y traerla de regreso a México, que hay muchas medidas que ayudan a esto, a retener el talento mexicano aquí en el país, pero además estas personas que pudieron haber emigrado por diversas razones, no todas ellas necesariamente por falta de trabajo, pues pueden vincularse ahora. Creo que tenemos mucho mejores condiciones, también tenemos la tecnología para que se mantengan en contacto con las comunidades académicas mexicanas a la distancia y también pues por medio de la movilidad. De hecho, este programa, uno de los beneficios que otorga es que las personas beneficiarias pues pueden solicitar un apoyo de movilidad para poder hacer un viaje anual a México y estar en contacto presencial con sus comunidades. Justo también para dimensionar el tamaño de estas cátedras de la diáspora, subsecretaria Violeta Vázquez, más o menos ¿de cuántas investigadoras e investigadores en el exterior estarían formando todo este conocimiento que tiene México fuera del territorio? Mira, esta es una gran pregunta y justamente es una de las cosas que la cátedra nos va a ayudar a resolver. No tenemos un censo de todas las personas que están en el exterior en este momento realizando actividades de investigación. Sin embargo, tenemos un dato que puede dar una buena idea. Del censo de Estados Unidos, del Buró de Censos, hay un dato de 16,000 personas investigadoras o con doctorado realizando actividades de investigación de origen mexicano. O sea, mexicanos realizando investigación en Estados Unidos hay 16,000 según el censo. No tenemos el censo de todos los demás países, pero muchas embajadas ya lo están realizando. Y por otro lado, también la CECITI en colaboración con el INEGI están diseñando la encuesta de egresados que da seguimiento a los ex becarios del CONACYT, ahora CECITI, para ver dónde se encuentran, dónde están laborando, dónde se insertaron pues profesionalmente. Ahora también, subsecretaria, muchas gracias por el dato, y si nos puede también compartir más datos acerca de esta convocatoria. Se lanza a partir del 5 de junio y a partir de ese momento, ¿qué es lo que sucede y cómo las y los investigadores en el exterior pueden pues postularse para participar en estas cátedras, subsecretaria? El 5 de junio publicamos la convocatoria. Bueno, de alguna manera ya estamos publicando, invitando a la gente a participar, pero el 5 de junio se hace oficialmente pública la convocatoria y vamos a dejar un periodo de unas 3 semanas para que las y los investigadores actualicen sus perfiles, así se llama, perfil único, en la plataforma Rizoma de la CECITI. Ahí van a subir pues todos los documentos que comprueban su trayectoria académica y de investigación, y el 26 de junio oficialmente ya se abre la plataforma para recibir las solicitudes para este programa en específico. Va a estar abierta esta plataforma durante un mes y a partir del 27 de julio se inicia el proceso de evaluación por pares, porque en la CECITI todas las propuestas se evalúan por la propia comunidad académica. A partir del 14 de septiembre ya van a poder consultar los resultados en la página de la Secretaría, y la vigencia de su nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, a quienes queden seleccionados, pues va a ser a partir de enero de 2027. Esas son las fechas importantes que debe tener en cuenta nuestra comunidad. Y también, pues, las vías de solicitud van a ser las mismas que para
para todos los investigadores e investigadoras viviendo en México, es decir, la plataforma de Rizoma. También habilitamos un micrositio en la página de la Secretaría, en cecity.mx. Ahí van a poder entrar al sitio o al micrositio de Cátedras de la Diáspora Mexicana, donde se explica todos los detalles de lo que acabamos de anunciar y también las fechas y el procedimiento para hacer la solicitud y llenar su perfil. Gracias, subsecretaria. Le quería preguntar nada más esto. Hemos hablado acerca de todo lo que se puede aportar desde la diáspora de las y los investigadores, de las y los catedráticos, pero también a nivel del país, a nivel de quienes están desarrollando ciencia aquí. ¿Qué es lo que les permitirá contar con este vínculo con sus pares que viven fuera de México y que han desarrollado sus estudios, sus carreras fuera del país? ¿Qué es lo que también le permitirá a quienes están acá en México poder contar con este conocimiento desarrollado en el exterior? Mira, yo creo que tanto en las ciencias como en las humanidades, y no se digan los desarrollos tecnológicos, el vínculo con el exterior es la norma. Todos los investigadores e investigadoras que yo conozco tienen algún proyecto, algún estudiante coasesorado, algún miembro del comité tutor de sus estudiantes que es de alguna universidad en el exterior. Eso pasa todo el tiempo. Entonces, lo que va a permitir este programa es, digamos, reconocer ese vínculo, reforzarlo mediante el reconocimiento en el sistema de investigadores e investigadoras para estos profesores o investigadores que están fuera, y también apoyar pues el hecho de que pueda haber reuniones presenciales, ¿no? Al menos una vez al año. A veces sus agendas están todavía más apretadas que eso, pero creo que va a reforzar esa relación que ya de por sí tienen nuestras comunidades investigativas en México. Y también voy a adelantarme diciendo que también es el propósito más adelante incluir no solamente a los mexicanos trabajando en el exterior, sino también aquellas personas que quizás no son mexicanos, pero que son especialistas en temas de México, claro, y a quienes también se les puede dar un reconocimiento, ya veremos después en otra convocatoria especial para ellos, un reconocimiento honorario como miembros de nuestro sistema de investigación. Porque sí, sin duda hay una gran cantidad de personas que están en este último grupo, ¿no, subsecretaria? De quienes están y realizan todas estas investigaciones en torno a México. Muchísimos, y creo que gran parte del conocimiento también que tenemos en México, no solo, como lo dije, tanto en ciencias como en humanidades, proviene de muchas universidades fuera del país y no se diga de su vínculo con las universidades y los centros de investigación aquí en el territorio nacional. Pues enhorabuena, subsecretaria, por esta iniciativa y también gracias por esta entrevista para Imer Noticias. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Adriana, y a tu audiencia, y un saludo a Alberto Nájar. Gracias. Estábamos conversando con la subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI. Hasta la próxima. Pues sí, un saludo también a la doctora Violeta Vázquez, subsecretaria de Ciencia y Humanidades en la Secretaría de Ciencia. Mire, ya estamos en los últimos minutos del Acento, tu punto de referencia, y le queremos comentar que hay un nuevo récord en la inversión extranjera directa. Pues, seguramente esta noticia que le estamos comentando pues va a causar escozor, molestias. Siempre queda la posibilidad de tomarse un paracetamol si les causa dolores de cabeza, también tomarse Pepto-Bismol o alguna cosa ahí para la irritación estomacal, para no irnos con la clásica de las pomadas para los ardores. Hablamos de la oposición y de pues la derecha mexicana y la derecha internacional. Bueno, los datos del crecimiento de la inversión extranjera directa los dio a conocer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Hablamos de 23,591 millones de dólares, un aumento de 7.5%. Vamos a escucharlo. Es muy buena noticia para México. Está distribuida en sectores que son estratégicos para nosotros. Cubre una buena parte de la República Mexicana, prácticamente la mitad del país. Entonces, buenas noticias son alentadoras. ¿Qué significa? Que el mercado, primordialmente las empresas de Estados Unidos, España y los países que acabo de describir, Australia, Japón, Canadá, están apostando o han resuelto que la economía mexicana va a tener una participación cada vez mayor respecto principalmente al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Si hubiese una duda sobre eso, yo creo que difícilmente tendrías estos resultados, sería imposible. Bueno, ahí está lo que señala el secretario de Economía, un récord en la inversión extranjera
directa. Por cierto, también hay otra noticia sobre el mismo tema. El aumento de los salarios mínimos de 2026 no provocó efectos negativos sobre el empleo formal, de acuerdo con un análisis de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Servicio Nacional del Empleo. Hay estabilidad laboral. Del total de las y los trabajadores que ganaban menos de los nuevos salarios mínimos en 2025, 82.5% permaneció en el mismo empleo al inicio de este año, es decir, no hubo despidos y no es verdad que aumentar los salarios en México provoca desempleo. Y ya para casi despedirnos, la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues habló sobre el programa escolar Vida Plena, Corazón Contento. Guadalupe Franco, ¿de qué se trata? Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buena tarde. La estrategia escolar Vida Plena, Corazón Contento ha permitido identificar y prevenir 729 emergencias y casos de riesgo de suicidio, destacó esta tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En conferencia de prensa en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno detalló que a la fecha más de 1 millón de estudiantes de 1,116 escuelas secundarias y de bachillerato reciben atención a su salud mental. Este programa en escuelas ha permitido acompañar a 579 casos de emergencia y prevenir a más de 150 casos de riesgo de suicidio. Es muy importante este dato porque con tan solo eso vemos la importancia que tiene este programa. Es decir, que esta política pública de salud mental salva vidas. Actualmente, 200 especialistas acuden de manera quincenal a 802 escuelas secundarias y 314 de nivel medio superior, con la excepción de las preparatorias de la UNAM. Así lo señaló la jefa de gobierno al señalar que en su administración la prioridad es atender la salud mental y combatir el suicidio, conducta cuya tasa se ubica en 4.7% en la ciudad. Escuchamos. El 12% de la población sufre malestar psicológico, pero la incidencia es mayor entre los jóvenes y entre las mujeres adolescentes. La incidencia de malestar psicológico es el doble que entre los hombres. 20% a las adolescentes mujeres frente a 9% a los hombres adolescentes. Es por ello que la jefa de gobierno anunció la realización de 100 jornadas de salud mental en colonias y barrios vulnerables, además del inicio de la construcción en 2027 del Hospital de Atención a la Salud Mental y la ejecución de 100 centros de cuidado de las emociones al interior de las utopías. Por último, la jefa de gobierno anunció la puesta en marcha de la línea telefónica *0311 de Locatel para atender, prevenir y orientar a la población en salud mental. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte, muchas gracias, Guadalupe Franco. Ya casi para cerrar le comento que esta mañana Andrés Manuel López Beltrán renunció a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el partido del gobierno. Envió una carta dirigida a la presidenta de esa organización política, Ariadna Montiel. Renunció porque dijo va a buscar ser candidato a diputado federal por la elección popular, o sea, va a recorrer territorio en el 6º Distrito Electoral Federal de Tabasco, de donde es originario. La respuesta llegó también a través de la red sociodigital X. Ariadna Montiel notificó el recibimiento de su carta y agradeció a nombre del partido el trabajo de Andrés Manuel López Beltrán, quien dijo fue una parte fundamental de una generación que sigue haciendo historia en nuestro país. Ahí pues la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán. Hubo un incendio en un transformador de la subestación Juárez de la Comisión Federal de Electricidad. Ya se restableció el suministro eléctrico al 100% de los usuarios afectados en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Así es que se ha normalizado la situación. Ya para cerrar, le comento, en Ciudad de México se registran niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta. Hay que protegerse con protector solar, ropa ligera, ponerse lentes protectores de sol, una gafa, proteger a niñas y niños menores, a pequeños también, y adultos mayores, y también tenga cuidado con sus animales de compañía. Hay alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Agradezco
La comunicación es que nos hacen llegar a nuestras vías de contacto. Nos escribe J. Aguilera 000 en X. Dice que hay que poner nombre y apellido a la gentrificación. A propósito de la entrevista que tuvimos y el tema sobre Airbnb, es cierto, se llama gentrificación. Dice que la mitad de los departamentos en renta de aplicación son propiedad de BlackRock. Sí, estas grandes compañías se han apropiado de casi todos los espacios de renta en las capitales del mundo occidental. Gracias por acompañarnos. A las 6 de la tarde encontraste tu punto de referencia. Mañana a las 7 en punto, Entre Líneas, tu punto de referencia y todas nuestras redes sociodigitales a su disposición. Yo le espero mañana a la 1 de la tarde en punto. Hasta pronto. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su por mis venas y hasta la dura cadena con que nos pacta el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito. Imer Noticias presentó El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.